Estamos honrados de tener esta noche al profesor Félix Luna y para introducir un poco el tema vamos a leer un pequeñito texto introductorio y luego voy a presentar al orador. En los años transcurridos entre el centenario de la Revolución de Mayo y la Gran Crisis de 1930, la ciudad de Buenos Aires vive 2 décadas de inusitado esplendor. Los esfuerzos de embellecimiento de la ciudad, hechos por el intendente Manuel Miralles, la visita de la infanta Isabel de Borbón, los fastuosos bailes organizados por los más conspicuos representantes de la clase agropecuaria porteña en los palacetes del barrio norte y hasta el brillo especial del cometa Halley, cuyo perihelio fue apenas 35 días antes de nuestra fecha patria, en 1910, constituyeron una conjunción única que hizo que la Reina de Plata gozara de una popularidad y un prestigio universales. Esto era lo que se veía puertas hacia afuera. Internamente, la situación era mucho más caliente, y no precisamente porque la cola del cometa Halley barriese la atmósfera de la Tierra con su supuesta estela de cianógeno venenoso. No, en Argentina esos eran años de fraudes y de cometa electoral, donde votaba un ínfimo porcentaje de la ciudadanía y donde el resultado lo decidían los caudillejos parroquiales. El mismo Julio Argentino Roca se horrorizó cuando en 1908 tuvo que integrar una mesa electoral y pudo comprobar personalmente el nivel de corrupción existente. Los protagonistas de estas fuerzas del mal eran varios, pero seleccionemos uno cualquiera. Como dice Miguel Ángel Cárcano en su libro La Revolución por los Comicios, el caudillo conservador Cayetano Gangui tenía la reputación de ser el mayor acaparador de libretas cívicas. Las retenía en su poder y el día de los comicios las enviaba con sujetos de su confianza para que votaran por el candidato que él les indicara, sin que los dueños reales de ellas concurrieran al comicio. Para muestra basta un botón. Cito: Roca es un poroto a mi lado. Tengo 2.500 libretas. Este es el texto de una carta de Cayetano, o mejor dicho, Gaetano Gangui, le escribe a Sempeña el 17 de mayo de 1908. Luego vendría la ley Sempeña de 1912, que intentaría blanquear el sistema electoral con la instauración del voto secreto, universal, obligatorio y garantido. Luego, el subterráneo de 1913, único en Sudamérica, los años locos de la década del 20, la visita de Humberto de Saboya en 1924 y, finalmente, la del exótico Marajá de Capurtara y del no menos exótico Albert Einstein, ambos en 1925. Esta es un poco la situación político, astronómico, social de nuestro país en el primer cuarto del siglo XX, contada algo rápida y en forma un poco incompleta. Bien, para conocer la historia con lujo de detalles, nadie mejor que el profesor Félix Luna. Es un placer tenerlo hoy con nosotros y te dejo la palabra. Gracias. Apágueme esa lámpara de arriba que me mata, esa que me da justo en la cara. La de hábil interrogatorio, esa. Si no, sí, voy a confesar, la maté, no sigan. Bueno, cuando Alvear era presidente, efectivamente, Albert Einstein desembarcó en Buenos Aires. Habrá encontrado una ciudad chata y extendida, pero que ya mostraba, sobre todo en el centro, signos de evidente modernismo. Se estaba abriendo las diagonales norte y sur, había grandes edificios estatales, la Casa Rosada, el Palacio del Congreso, el Palacio de Tribunales y algunos edificios de colegios o dedicados a la enseñanza sobresalían por su importancia y suntuosidad. La Escuela Otto Krause, el Colegio Bernasconi, algunos colegios privados. Había palacios, los de Duó, los de Pereda, el de Martínez de Oz, el de Pereira y Aola. Había barrios que parecían vagamente un pedazo de París por la arquitectura francesa que ostentaban sus edificios. Buenos Aires vivía una intensa vida comercial y de trabajo durante el día y una vida nocturna que sobre todo se manifestaba en calles como Corrientes, Maipú, donde muchos teatros y cines convocaban al público porteño,
había muchísimos cines y ahí reinaban abiertamente las películas norteamericanas, ya estaba en el Capitol, el Grand Splendid, entre muchos otros. Einstein se alojó, como sabemos, en una casa de Belgrano. Belgrano entonces era casi un pueblo separado de la capital, aunque formaba parte del ejido porteño. Se llegaba generalmente en tren y las características del barrio, sus grandes mansiones, las arboledas de sus calles, le daban una fisonomía muy particular. La venida de Einstein a la Argentina no fue una casualidad ni respondió a una invitación circunstancial. En un reportaje que le hicieron a Einstein poco tiempo antes de embarcarse para nuestro país, él decía que su venida a la Argentina respondía sobre todo a dos condiciones. Una, un país donde hubiera una cierta densidad científica. No lo decía así, pero uno deduce de sus palabras que lo que buscaba Einstein era un país donde hubiera un medio académico y universitario capaz de entender o al menos de recoger su teoría. La relatividad había sido consagrada de algún modo 2 años antes con el premio Nobel que se le otorgó, pero Einstein tenía interés en seguir difundiéndola, y para difundirla naturalmente necesitaba interlocutores válidos. Y esto no los encontraba en otros países de América, pero sí en la Argentina, donde el nivel de las universidades, en especial el de La Plata, eran realmente muy importantes y donde el sabio se encontraba perfectamente cómodo para exponer sus hipótesis, sus conjeturas y sus certezas también. El otro eje que respondía a la visita de Einstein a la Argentina era la existencia de una colectividad judía significativa, a tal punto que Einstein habló en la sociedad hebraica y manifestó su interés por conocer las colonias judías de Entre Ríos. Finalmente no llegó ahí, estuvo en Rosario, no alcanzó a ir a Entre Ríos, pero sus contactos con la colectividad judía fueron numerosos y pronunció una conferencia dedicada justamente al sionismo. ¿Y qué país encontró Einstein? Por de pronto, la Argentina era sin duda en ese momento el país más adelantado de América Latina. Era la expresión de la civilización europea más lograda en este continente. Instituciones sólidas, una clase media creciente, un nivel de vida general bastante satisfactorio. Tenía el país además un tipo de exportaciones que aseguraban una economía sólida y por sobre todas las cosas, para la época era importante el hecho de que se tratara de un país poblado mayoritariamente de gente blanca. Hoy esta idea nos puede parecer racista, pero en aquella época se decía abiertamente como una característica positiva de Argentina. Y efectivamente, nuestro país había fraguado su anterior población criolla con los aportes inmigratorios que habían venido desde 1880 en adelante, y en consecuencia su población era mayoritariamente de origen europeo. Y esto también se tenía en cuenta cuando de considerar a la Argentina un país progresista se trataba. Para la época, la Argentina era o el país más chico de los países grandes o el país más grande de los países chicos. De todos modos, era una nación que había que tomar en consideración, y así trataron de hacerlo los presidentes Hipólito Yrigoyen y Marcelo de Alvear cada vez que tuvieron que dar a la Argentina una presencia internacional.
Irigoyen, al constituirse la Sociedad de las Naciones en 1919-20, cuando planteó la exigencia de que la Sociedad de las Naciones incluyera a todas las naciones, no solamente a las vencedoras en la guerra, y al no atenderse a esta exigencia, retiró su delegación de Ginebra. Y Alvear, que también mostró lo que era la presencia argentina y su importancia en el conflicto con el Vaticano, derivado de del no acuerdo del Vaticano para su propuesta de hacer obispo de Buenos Aires a Monseñor Miguel de Andrea. Un entredicho que duró 3 años, que fue complicado, que mantuvo a la sede episcopal de Buenos Aires vacante durante ese lapso. Podríamos decir que en ese momento las instituciones democráticas de la Argentina parecían definitivamente asentadas. Después que la ley electoral de Sáenz Peña permite el acceso del radicalismo al poder, después que Irigoyen llega a la presidencia, esa transición de un gobierno de minorías a un gobierno popular se hace pacíficamente, se hace sin que la subitaneidad del tránsito, como hubiera dicho Ortega y Gasset, fuera traumática para nadie. Un proceso que en otros países de América costó años de guerras civiles y de sangre, se hizo en la Argentina de una manera, yo diría, elegante. La oligarquía resignó su poder y lo entregó a los partidos populares. O tal vez votó las leyes electorales sin caer en cuenta de que esas leyes significaban su desplazamiento del gobierno. En realidad, si uno lo piensa bien, la política de Roca de una apertura de la inmigración en forma indiscriminada, sin ningún tipo de control, y la política también de Roca de la ley de educación libre, gratuita, laica, universal, obligatoria, la ley 1420, significaban de algún modo el desplazamiento a corto o mediano plazo de la oligarquía del poder. Porque deje usted que entren inmigrantes, déle usted a sus hijos instrucción para que vayan a la escuela primaria, al colegio secundario, a la universidad, y en 10 o 15 años habrá una clase apta, inteligente, profesional, que va a reclamar su lugar bajo el sol y que no va a admitir que el país siga manejándose a través de estrechos círculos oligárquicos. Pero fuera como fuera, el gobierno de Irigoyen, salvo algunos remesones que tuvo, cumplió su función de ser un renovador de la vida argentina. Alvear, del mismo partido de Irigoyen, fue elegido en 1922 y con él la política entró en un campo más pragmático, para no decir más conservador. Alvear no tenía la vocación innovadora de Irigoyen. Él se contentaba con ser un presidente democrático, pero también un presidente que manejaba los hilos de la administración con mucha parsimonia. Su gabinete era un gabinete de notables. Cualquiera de sus ministros podría haber sido presidente, y él se limitaba a arbitrar en el gabinete las posiciones encontradas que pudieran tener sus colaboradores. En realidad el tema más peliagudo que tuvo que soportar Alvear y que justamente en el año 25 hizo crisis fue el tema de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo se había dividido en 2 alas. Una se conservaba fiel a Irigoyen y otra apoyaba al gobierno de Alvear y atacaba a Irigoyen con el pretexto de que era una conducción demasiado personalista. Antipersonalistas e irigoyenistas entonces formaban 2 alas en las que el viejo radicalismo se había dividido. La provincia de Buenos Aires era un baluarte del irigoyenismo. Tenía un gobernador irigoyenista, José Luis Santino, y en general las masas
de las comunas y de los pueblos de la provincia de Buenos Aires respondían a Irigoyen. Entonces, los antipersonalistas que rodeaban a Alvear lo presionaron, lo cercaron para que Alvear decretara la intervención a la provincia de Buenos Aires y se desmantelara ese baluarte irigoyenista. Era la condición previa y necesaria para que en las elecciones presidenciales de Irigoyen pudiera triunfar un candidato antipersonalista que sería acompañado, como lo fue, por los elementos conservadores que todavía subsistían. Entonces el tema político del año, de ese año 25, fue si se intervenía o no la provincia de Buenos Aires. Y en esto, Alvear, a pesar de tener afinidad con los que pedían y reclamaban la intervención a la provincia de Buenos Aires, actuó como un presidente legalista que era. No se prestó a esa maniobra, que no tenía ningún fundamento legal, y le dijo a sus amigos: si ustedes se animan, peleenla, pero no cuenten conmigo para hacer una intervención que sería a todas luces infundada e ilegal. Esto estalló en el mes de agosto de 1925, cuando el Vicente Gallo, ministro del Interior, se vio obligado a renunciar y es reemplazado por José Tamborini. Tamborini era más amigo de los irigoyenistas y en consecuencia su presencia en el Ministerio del Interior significaba que la provincia de Buenos Aires no sería intervenida. Y a largo plazo, para los entendidos, significaba también que Irigoyen volvería a ser presidente en 1928. Por otra parte, las instituciones funcionaban normalmente. Pocas veces hubo un congreso con un nivel tan importante de capacidad, de fineza política y de personalidades que lo poblaban. Pocas veces hubo debates tan importantes y tan levantados como los de esos años. En las provincias había un escenario variopinto con provincias dominadas por los conservadores, como la de Córdoba, la de Corrientes, la de Salta, otras manejadas por los irigoyenistas, otras por los antipersonalistas, de modo que formaban un juego político interesante. A nadie se le ocurría que esta estabilidad política pudiera ser de algún modo interrumpida. Y es que esto se compadecía también con la economía del país. Una economía que se fundaba básicamente en los frutos, los productos agropecuarios, en especial los cereales, los oleaginosos y básicamente las carnes congeladas. Nuestro principal cliente e inversor era Gran Bretaña. En realidad pocas veces se ha dado en la historia contemporánea una asociación tan lógica y tan fructífera para sus socios como el que existió durante más de 20 años entre Argentina y Gran Bretaña. Gran Bretaña había invertido mucho dinero en el país para poner en marcha una serie de emprendimientos. Los ferrocarriles, por de pronto, que en su mayoría pertenecían a compañías de origen inglés, compañías de seguros, algunos bancos y también explotación de estancias. Fueron muchas y muy importantes los campos explotados por capitales ingleses que lo hacían además inteligentemente y de una manera orgánica, no con una explotación intensiva y degradante, sino con una explotación muy racional que fue admirada años después. Estas inversiones suponían intereses que se guiaban a Gran Bretaña y que eran cobrados por miles y miles de pequeños accionistas que habían creído en la Argentina en su momento y que habían invertido sus ahorros en acciones de compañías invertidas aquí. Pero a la vez, Gran Bretaña era el gran consumidor de carnes argentinas y de buena parte de los cereales exportados a Europa. Nuestro país, por su parte,
importaba de Gran Bretaña carbón para los ferrocarriles, máquinas ferroviarias, metales para los rieles, géneros, paños y otros productos elaborados. Cualquiera que ande por los pueblos de la provincia de Buenos Aires y frecuente alguna de sus viejas fondas, podrá ver ahí esos platos de loza, esas soperas, que son productos de gran calidad, de gran duración y resistencia, y que fueron parte de los muchísimos productos exportados por Gran Bretaña con destino a la Argentina. Entonces el comercio recíproco de Argentina y Gran Bretaña era muy complementario. Nuestro país, Gran Bretaña ya no tenía campos para explotar desde que la revolución industrial a lo largo del siglo XIX fue echando a sus habitantes rurales a las ciudades para convertirlos en proletarios. Pero en cambio sí generaba productos industriales elaborados con valor agregado. Nuestro país, en cambio, tenía grandes extensiones de tierra de donde podían salir los productos para alimentar a la población de la isla. Entonces el intercambio era perfectamente complementario. Gran Bretaña tenía un déficit en ese comercio, siempre nos debía plata, pero a su vez, como la Argentina tenía déficit con Estados Unidos por su intercambio, Estados Unidos ya en la década del 20 tenía capitales importantes invertidos aquí, había establecido un comercio bastante activo, del cual nosotros éramos socios deficitarios. Entonces se armaba una triangulación muy cómoda. Los déficits que Gran Bretaña tenía que mandarnos por remesa para cubrirlos aquí, los enviaba a Estados Unidos, y Estados Unidos con eso se cobraba los déficits que la Argentina tenía en su comercio con Estados Unidos. Repito, pocas veces se ha dado en la historia contemporánea una asociación tan cómoda y tan beneficiosa también. Lo malo es que se creyó que esta asociación duraría para siempre, y en realidad nunca este tipo de sociedades es eterna. Depende de muchos factores para poder prolongarse. Y cualquiera que hubiera visto con un ojo agudo la competencia sorda pero existente entre Gran Bretaña y Estados Unidos, hubiera visto que Gran Bretaña inevitablemente era la perdedora, porque no podía competir el ferrocarril con el automotor, no podía competir el carbón con la nafta, no podía competir los productos elaborados en Estados Unidos, más modernos, más sofisticados, más apegados a llenar las exigencias de la vida cotidiana con lo que nos mandaba Gran Bretaña. Pero pasarían todavía años antes que Gran Bretaña tuviera que irse retirando del mercado argentino. Y en el año 25 eso funcionaba perfectamente y significaba para nuestro país gruesas sumas de dinero que el Estado invertía sabiamente, sobre todo en educación. De modo que la relación con Gran Bretaña era un elemento característico y definitivo en la vida argentina en aquellos años. Y esto quedó de manifiesto con la célebre visita del príncipe de Gales. Un mes y medio estuvo aquí, en agosto y septiembre, el futuro Eduardo VII. Y su visita concitó una suerte de oleada de exagerado entusiasmo por parte de los medios de opinión, sobre todo los grandes diarios. La Nación, por ejemplo, publicó durante un mes antes que llegara el príncipe de Gales a Buenos Aires su viaje por África, y en primera página figuraban todos los eventos en los que había participado el príncipe de Gales y los trofeos que le había dado el cacique tal de la tribu tal en Sudáfrica, o los ritos que había participado en cualquier otro punto del continente negro. Imagínense cuando llega a Buenos Aires, páginas y páginas de los diarios dedicadas a esas más íntimas actividades del príncipe, que por otra parte resultó una figura bastante anodina
con grandes notes de francachela y de whisky, que le significaron muchas veces impuntualidad en sus compromisos, pero que encandiló a los noveleros porteños que veían en ese muchacho joven y un poco enteco la representación de nuestra amistad fundamental con Gran Bretaña. Por otra parte, la Argentina de aquellos años, en especial de 1925, tenía un movimiento cultural importante para la época. No hablo ya de las universidades, que después de la reforma acaecida el año 18 y que renovó y revitalizó la vida académica, la conducción de las universidades mismas, el papel del estudiantado, sino también de grupos de intelectuales que en diversos campos se manifestaban. La revista Martín Fierro, por ejemplo, que aparecía en esos años, formada por un pequeño grupo de intelectuales, Eva Méndez, Borges y algunos pocos otros, era un cuestionador permanente de todo lo que ocurría en el país, en el terreno intelectual y en el terreno político y social también. Sus bromas eran célebres, sus epitafios se han repetido muchas veces. Sobre todo cuestionaban a Leopoldo Lugones, que era el gran bate o la gran voz de la intelectualidad argentina, con toda razón, porque Leopoldo Lugones, pese a sus desvíos de izquierda y derecha, era un hombre que manejaba la prosa con gran maestría. Martín Fierro Proa había sido una revista que había aparecido hasta el año anterior, hasta 1924, un poco más elitista. Otra revista, Nosotros, de Roberto Giusti, entre otros directores, se manifestaba como un organismo un poco más convencional, pero tenía 20 años de existencia, lo cual era realmente casi milagroso. Ricardo Guillales en 1925 estaba terminando de escribir Don Segundo Sombra, que aparecería al año siguiente y que fue como la inauguración de una novelística basada en nuestros propios paisajes y en los propios personajes. Jorge Luis Borges publicó Luna de Enfrente en 1925, con poemas, algunos de ellos tan emblemáticos como aquel de El general Quiroga va en coche al muelle. Había una enorme cantidad de teatros y había también una enorme cantidad de cine, como dije. En los teatros se representaba todo, desde zarzuelas y comedias de alto nivel hasta canadas y cosas casi circenses, pero había para todos los gustos. Y al mismo tiempo el cine nos ponía de algún modo, ponía en el país, mejor dicho, nos conectaba con las expresiones cinematográficas del mundo, aunque las películas eran preferentemente norteamericanas. De modo que cuando llegó Einstein a nuestro país, la Argentina estaba pasando por un momento de singular brillo y de singular bienestar. Si uno lee los diarios de la época, esto no aparece dicho directamente, porque siempre había rezongos, siempre había críticas, siempre se habla mal de los políticos, siempre el gobierno merece toda clase de denuestos, pero lo cierto es que el país caminaba y caminaba en serio. Lo que nadie pudo prever fue la catástrofe de 1930. Ese golpe militar que derroca un gobierno constitucional elegido por el pueblo y que de ninguna manera había cometido actos que justificaran semejante desmadre. Ese golpe significó el inicio de la decadencia argentina. Significó por de pronto la implantación del fraude electoral, lo cual aparejó del descrédito de la democracia, el escepticismo de buena parte de la opinión pública sobre la democracia. Significó abrir al militarismo el camino para futuros golpes de Estado. Significó también
significó también la posibilidad de que la crisis económica inevitable que se venía porque había ya estallado en Europa se manejara de modo tal que afectara a las clases populares sin tocar a los que habían detentado tradicionalmente la Argentina. Y sobre todo significó que ya las instituciones no gozaban del respeto casi sagrado de que habían gozado hasta ese momento. Después del 6 de septiembre de 1930, cualquier militar ambicioso tuvo la casa de gobierno en su vida. Pero cuando llegó Einstein, cuando vino a Buenos Aires, cuando contempló sus barrios arbolados, cuando dialogó con sus colegas y con sus estudiantes de La Plata y de Buenos Aires, él no podía ver sino los aspectos positivos de este país, que existían desde luego y que parecían permanentes. Lamentablemente no lo fue. Muchas gracias, pero yo quisiera que si ustedes quieren hacer preguntas, las hagan y completamos entonces esta charla. Por favor. ¿Sí? Diga. Yo siempre, muchos políticos, ocurrió en el 30, el general de Farrell, después... ¿Cuál es tu pregunta, perdón? Sí. Me gustaría que hablen un poco de Roberto M. Ortiz. Bueno, Ortiz es un tema que ya viene varios años después, ¿no es cierto? Es elegido presidente en 1937, es decir, 12 años después del año del que estoy hablando. Yo le he dedicado un libro, Ortiz, el reportaje argentino opulenta, de modo que me remito un poco a lo que escribe ahí. Ortiz es una figura digna de respeto porque si bien fue elegido presidente por medio de un fraude escandaloso, intentó remediarlo desde el poder. No pudo hacerlo. Diversos motivos, los factores que lo habían acompañado para llevarlo al poder, su propia salud, frustraron esa intención tan noble. Y falleció dejando el poder en manos de su vicepresidente Castillo, que no tenía la menor intención de higienizar los usos políticos del país. ¿Qué conferencia pronunció ahí en el país? Pronunció en Buenos Aires, en La Plata y en Córdoba también, pero de eso van a hablar otros conferencistas de este siglo. Yo me limito a hablar del país que vio a Einstein. Perdón, ahí atrás, ¿alguien levantó la mano? Sí. La mirada de Einstein del país. ¿Qué comentarios hizo del país? Comentarios muy elogiosos. Cuando él vuelve a Alemania y desembarca en Hamburgo, hizo comentarios muy elogiosos de la Argentina, de lo que había visto aquí, con la mirada naturalmente de un viajero que había estado un mes y pico nada más, ¿no es cierto? Y que se había limitado a frecuentar los medios con los cuales tenía afinidad. Pero están los diarios sus declaraciones, sobre todo en la prensa, que le dio una gran importancia a su visita. ¿Sí? Quería saber si la presencia de Einstein trajo algún cambio en la actividad académica del país. Y el segundo punto... Eso tendrían que hablar los físicos que van a dar conferencias acá. Bien. El segundo punto, por favor, es tratar de entender, digamos, por qué se circunscribe en su presentación la vida cultural del país, que entiendo que era muy amplia, a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, evidentemente también estuvo. Porque lamentablemente... No mencionar la educación universal. Ah. No, en absoluto. Mire, la vida cultural en el sentido de revistas, de artículos, libros, se daba en Buenos Aires. En ese momento ni Córdoba ni Mendoza, Tucumán, muy poco, tenían una vida cultural ni remotamente comparable a la de Buenos Aires. Ahora sí, el sistema educativo abarcaba todo el país y en ese sentido era muy
remarcable lo que se estaba haciendo. Evidentemente, No fue mencionado, en el Nacional Buenos Aires. por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires, el Ortografía, el Renasconi, en el Montserrat de Córdoba también, y algunos institutos privados, como el Inmaculada de Santa Fe, por ejemplo. Pero bueno, esto estaba, no lo mencioné demasiado en detalle porque me pareció innecesario. Sí, acá. Muchas gracias, pero yo pregunté si había preguntas, no elogios. Pero te agradece el elogio. Sí, por allí hay una pregunta. Sí. ¿Había algún científico que fuera, aunque sea cercano a la calidad de Einstein? Creo que Lollarte era bastante importante. Y también un científico uruguayo, Loe del Palumbo, Ajá, que eso en no una lo reunión de la academia le hizo una pregunta que luego derivó en un trabajo científico publicado en una revista alemana. Pero Lollarte era uno de los científicos que conocían más. Sí, y después de la visita, o poco después de la visita de Martín Gil publicó un artículo refutando o intentando refutar las teorías de la relatividad. Sí, allá hay una pregunta. Lo que sí se sabe es que él se quedó muy impresionado por el nivel científico en la Universidad de La Plata, que era la universidad más nueva, más renovadora, de un espíritu más amplio en ese momento. ¿Sí? En voz alta, por favor. Sí. Sí. Nosotros en 1925 éramos un país deseado por todo el mundo. Ocupábamos el quinto lugar en el mundo de producto per cápita. Hoy ocupamos el 55. ¿Por qué bajamos así? Y si hay algún proyecto país. Bueno, eso excede completamente el tema de esta charla, ¿no? Daría lugar no a una, a 10 charlas, ¿no? ¿Por qué hemos descendido? Bueno, le digo solamente una cosa, lo que acabo de decir sobre el golpe de septiembre del 30, que terminó con la continuidad institucional de la democracia, tuvo mucho que ver con esa decadencia y con lo que vino después. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Hubo alguna conexión entre el golpe de 1930 y la crisis de Estados Unidos que hubo allá? Miren, yo creo, pregunta el señor, si hubo una crisis, una conexión entre la crisis y el golpe. Yo tengo una íntima convicción que no está fundada en ningún hecho concreto, pero que yo no dejo de pensar que es así. Yo creo que, digamos, la oligarquía, para ponerle un nombre, el establishment, como quieran llamarlo, los que detentaban el poder económico, husmearon que la crisis se venía inevitablemente y no quisieron estar en el llano cuando la crisis se desatara en el país. Querían estar manejando los instrumentos del poder para que los efectos de la crisis no los afectaran a ellos, poder desviarlo. Y ese fue uno de los motivos de los presentes, me parece. No tengo cómo probarlo, pero es mi hipótesis. Sí, aquí adelante. ¿Vino solo? Vino Entiendo solo. que sí. Vino solo, sí. Se alojó en una familia judía de Belgrano, que se ve que eran amigos de él, o Sí. conocidos. Inicialmente iba a venir con la esposa, pero la enfermedad de la hija de la esposa, él se había casado después de segundas nupcias, se enfermó y tuvo que venir solo. Se alojó en la familia Wasserman de Belgrano. En Belgrano, sí, no sé dónde, en qué lugar de Belgrano, no debe existir ya la casa que Aparentemente versiones dicen de un historiador que forma parte también del ciclo historiador científico, dicen que luego fue comprada la residencia Wasserman por la Embajada del Japón para residencia del embajador, y de ahí en más se perdió el rastro y ya podría haber sido destruida. Quien tenga una guía telefónica de la década del 20 seguramente los va a encontrar. Nosotros, yo no, pero quiero decir que es interesante saber exactamente la ubicación y lo que hay ahora ahí. Sí, exactamente. En esa época era bastante común que la gente distinguida no se alojara en un hotel, sino en una casa de familia. Familia conocida, mi príncipe de Gales, por ejemplo, se alojó en el Palacio de Hugo,
lo que es hoy la embajada francesa. Es decir, el señor Duo cedió su residencia por el tiempo que el príncipe iba a pasar su temporada aquí. Sí. Voz alta, voz alta. No, por supuesto que hubo, no tendencialmente, pero circunstancialmente, claro que hubo cortocircuitos y hechos aberrantes. La represión de la huelga de los obreros de la Patagonia fue uno de ellos, como lo fue la Semana Trágica en el 19. Yo no entré en demasiados detalles del gobierno de Irigoyen porque no era el tema que iba a desarrollar, pero sí, ocurrieron esas cosas, pero eran como anecdóticas, diría, sin rebajar su gravedad. No eran tendenciales. La tendencia era la afirmación de las instituciones, la democracia, la participación ciudadana, etc. Sí. Hay una pregunta ahí. ¿Qué hacía que Alvear siempre cambiara de rama del radicalismo? No cambió de rama. Él dejó que el radicalismo se dividiera porque como cualquier presidente quería gobernar. Y para gobernar le resultaba más cómodo sus amigos que los amigos de Irigoyen. Eso fue todo. Y había dos concepciones distintas también. Irigoyen tenía una idea más mesiánica del gobierno, Alvear tenía una idea mucho más normal de lo que el gobierno debía ser. Mi gobierno es un gobierno de orden común, dijo en su primer mensaje al Congreso. Y eso sonó muy mal a los oídos de los irigoyenistas, para los cuales el gobierno radical, después del régimen, con mayúscula, había sido una verdadera revolución institucional. Sí. La visita del doctor Einstein fue una iniciativa privada que invitaron porque él deseaba conocer a la Universidad de La Plata. Yo creo que fui invitado por la Universidad de La Plata. Y sobre todo por La Plata y Buenos Aires, y también por grupos digamos, de asociaciones judías que también colocaron dinero para su viaje. Sí. Diarios también, diarios oficiales también. ¿Cómo? Diarios, por ejemplo, que era la prensa. No, los diarios le dieron una gran cobertura, pero no creo que hayan puesto dinero en eso. Lo que sí se sabe es que cuando él se fue a dar su conferencia famosa de La Plata, después de reunirse, después de dar la conferencia, el presidente de la universidad le dio un cheque por 1.000 pesos. Y ahí se consideró tan enorme la cifra, que era en realidad enorme en esa época, que protestó y dijo que no, que de ninguna manera podía aceptarlo. Entonces, después de mucha discusión, quedaron que los honorarios por las conferencias serían 500 pesos. Y los otros 500 quedarían, no sé si para un subsidio, una beca o un premio de tipo científico. Mire usted qué ejemplo para seguir, ¿no? Digo, yo como conferencista no vendría mal que me pagaran el equivalente de los 1.000 pesos, 1.925. Yo creo que el presidente de la República en la época ganaba 800 pesos por mes. Sí. Ni siquiera mismo. ¿El valor de un auto? No todavía más. Bueno, sí, un Ford Bigote por ahí eran 800 o 1.000 pesos. No, era mucho dinero en aquella época. Era ¿sí? mucho dinero. Claro. Lo que se gastó en Einstein para traerlo acá equivalía a un año completo de un profesor de la talla de Julio Rey Pastor. Claro. Ese es el sueldo que tuvo Rey Pastor cuando llegó a la Argentina. Otro eran matemáticas. Sí. Y bueno, y fue un año además que no pasó nada. Bueno, pero los años en que no pasan nada son los años que los países se afirman, prosperan, mejoran, evolucionan. Murió Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español, murió José Ingeniero también, vino, como dije, el príncipe de Gales, el marajá de Capurutala, hubo un derrumbe en el Tropezón, y lo más importante del año 1925, y con eso termino esta disertación y les agradezco mucho a ustedes, lo más importante que pasó, además del viaje de Einstein, lo más importante es que nací yo. Gracias.
que la acompaña.